bienvenidos a una nueva masterclass de Aprende y Crece. Y hoy, aprovechando que tengo a un referente, a un clásico del Private Equity español, me gustaría empezar de cero, me gustaría desgranar lo que es el Private Equity. Y para eso tengo aquí a Oriol Piña, bienvenido, que tiene más de 25 años de experiencia en el mundo del Private Equity. Y justo ahora estábamos comentando, detrás de las cámaras, que, bueno, que este espacio se llama Aprende y Crece y que es un guiño a la ley que permitió democratizar el mundo de la inversión en capital privado, que se llama Ley Crea y Crece. Y nada, cuando Oriol era presidente de Speica, pues fue un poco responsable de impulsar esa ley, ¿no? Efectivamente, sí. Y la ley de Crea y Crece, lo que al final, de alguna manera, lo que pretendía era impulsar el mundo del capital privado. Que el capital privado es una figura de inversión que mucha gente todavía no conoce, pero que en los mercados anglosajones pues lleva más de 50 años y funcionando perfectamente. Que básicamente lo que hacemos es, cogemos dinero de ahorradores, que pueden ser o bien inversores privados o bien fondos de pensiones, aseguradoras, inversión institucional, grandes inversores, y con ese dinero que cogemos, lo que buscamos son oportunidades de inversión en compañías no cotizadas. ¿En los mercados privados? En los mercados privados, que se llama capital privado. Entonces, ese tipo de compañías pueden ser compañías muy grandes, compañías medianas, compañías pequeñas, compañías ya consolidadas que ya tienen una generación de ingresos y de resultados, o bien startups. Y en función de dónde quieres invertir, pues distintos fondos de capital privado se han especializado en hacer una parte más que se llama Private Equity, que son compañías pues ya más maduras, o bien en startups, que es lo que se llama Venture Capital. Yo tengo entendido además que los fondos de Private Equity, los fondos de capital privado, funcionan diferente a los fondos tradicionales. Son fondos cerrados, en los que hay llamadas de capital, distribuciones. ¿Me puedes explicar un poco el funcionamiento de estos fondos y por qué son tan diferentes a un fondo más tradicional? Pues básicamente cómo funcionamos es, el día que se crea el fondo, los distintos partícipes comprometen una cantidad de dinero y dicen, yo voy a invertir en este fondo 100.000 euros. Vale. Pero eso no quiere decir que lo pongan el primer día. Lo que quiere decir es que a medida que el gestor, que somos nosotros, le vaya pidiendo el dinero para ir acometiendo las inversiones que se van haciendo poco a poco... O sea, a medida que el gestor identifica buenas oportunidades de inversión... Él va mandando el dinero, así que no se hace desde el primer día. ¿A través de las llamadas de capital o capital calls en inglés? Exactamente. Entonces, es un compromiso que tú adquieres es un compromiso irrevocable para invertir en un fondo cerrado, que quiere decir que no entras y sales cada día como puedes hacer en un fondo de fondo de inversión de cotizadas, sino que adquieres el compromiso, sabes quiénes son tus compañeros de viaje, que son uno determinado de partícipes, y a partir de ese momento estás juntos en un viaje que normalmente dura unos 10 años. Vale. Si las cosas van muy bien, puede ser que sea un pelín más corto, hay veces que puede durar un poco más, pero es alrededor de unos 10 años típicamente. Entonces, para aclararnos un poco, primero hay un periodo de llamadas de capital, que es donde el dinero que tú has comprometido, poquito a poco lo vas desembolsando. Y luego hay un periodo de distribuciones. ¿Me puedes explicar un poco esta segunda parte del fondo? Sí, entonces, para cerrar con la primera, durante un periodo de aproximadamente unos 5 años, que se llama el periodo de inversión, lo que hacemos es invertir en un número de compañías. Típicamente, un fondo mediano lo que hace es invertir entre 8 y 12 compañías, para no estar demasiado sobreexpuesto a una sola compañía. Y esto pasa durante los diversificar, pero optimizar también la rentabilidad, ¿no? Evidentemente. Entonces, te metes en entre 8 y 12 compañías en los primeros 4 o 5 años. Vale. A partir de ese momento, lo que empiezas a hacer es desinvertir. La primera compañía que invertiste en el año 1, supuestamente en el año 5 ya habrá madurado y habrás generado valor a través de mejorar el EBITDA, los ingresos, luego hablaremos más en detalle de cómo se genera valor en el Private Equity. Entonces empiezas a desinvertir. Entonces el señor que ha comprometido 100.000 euros en ese fondo, pues los va invirtiendo, imagínate tú, 20.000 cada año durante 5 años, pero en el año 4, 5, 6 ya empieza a recibir las buenas noticias, y de esa primera inversión que hizo, a lo mejor en el año 1 de 20.000, si las cosas han ido bien, se venderá esa compañía por 30.000 o por 50.000 o por 60.000 y va repagando. Y eso es lo que luego recibe el inversor. O sea, en las distribuciones recibes lo aportado más la rentabilidad generada. Efectivamente. Y una pregunta, yo puedo pensar, jolín, ¿y por qué no doy los 10.000 o los 100.000 euros que quiero comprometer de golpe? ¿Por qué los doy de manera gradual? Los haces de forma gradual porque así es una forma que optimizamos la rentabilidad que consigues. Porque si tú me dieras el dinero todo el día 1, yo el día 1 no tengo todas las oportunidades de inversión para comprar 10 compañías de golpe. Tendrías mi dinero ahí parado. Entonces tendría el dinero ahí parado, que como mucho tendría una cuenta corriente porque no lo voy a poner en riesgo. Entonces digo, lo voy a tener ahí paradito. Entonces, tener tu dinero parado al 1% cuando tú a lo mejor tienes otras muchas oportunidades de inversión, pues prefiero que lo tengas tú y solo te lo pido cuando yo ya tengo una oportunidad de una compañía con nombre y apellido
que sé que voy a comprar, porque yo lo que quiero es minimizar el tiempo en el que no estoy generando valor para ti como inversor. Y lo mismo ocurre con las distribuciones, porque tampoco esperas haber vendido todas las compañías y darme el dinero de golpe, también se hace de forma gradual, ¿no? Efectivamente, es decir, yo siempre intento tener el mínimo dinero posible de mi inversor, de manera que cuando yo recibo el dinero que te pido, rápidamente lo pongo a trabajar. Y de la misma manera, cuando yo vendo una compañía, rápidamente el dinero que recibe el fondo te lo distribuye a ti como inversor para que tú luego puedas coger ese dinero y dedicarlo a lo que creas oportuno. Pues hemos hablado un poco de la rentabilidad y normalmente en los fondos de capital privado hay dos conceptos muy importantes que son TIR y MOIC. Entonces, si me puedes explicar primero la TIR, que además está muy ligada a esta gestión de tiempos que ya hemos comentado. Mira, la TIR es lo que cuando pides una hipoteca te hablan de la TAE. Sí. Entonces, la TIR es el retorno anual compuesto que va sacando una inversión. Vale. Entonces, si tú, imagínate, tú tienes 100 euros y yo te devuelvo 200 euros, la TIR que le sacas depende de si lo haces al cabo de un año, la TIR es del 100%, porque he doblado la inversión, pues una rentabilidad del 100%. Vale. Pero si por contra yo estoy tardando 5 años, pues la TIR será de menos del 20% y por lo tanto una misma rentabilidad en múltiplo, me has preguntado por la MOIC, la MOIC es el Money Invested Capital en inglés, que es decir, por cuántas veces multiplico mi inversión, pues una MOIC, en tu ejemplo, de 2, en un caso puede ser una TIR del 100%, porque te lo devuelvo al cabo de un año y te he doblado el capital en un solo año. O sea, multiplico mi inversión por 2 veces. Exacto. Y con una TIR del 100% porque la gestión ha sido increíble. Espectacular. Esto pasa algunas veces, pero no siempre. Sí. Otras veces pasa que a lo mejor tardas 5 años, que tampoco es tan mal, por ese caso sería pues aproximadamente de un 20%. ¿Vale? Entonces, por eso hay que manejar las dos variables y de ahí que nosotros intentemos en todo momento mover el capital lo más rápido posible. Es decir, no tenerlo parado en el fondo sin invertir, porque esto perjudica a la TIR. No te cambiará mucho el múltiplo absoluto, la MOIC, pero sí que la TIR, si yo no te distribuyo el dinero rápidamente, pues tendrás una rentabilidad, una TAE menor. Súper claro. Entonces, hemos hablado mucho de estos tiempos que se necesitan, que los fondos de inversión son más a largo plazo, 10 años, o que tienes 5 de llamadas de capital y 5 de distribuciones. ¿Por qué se necesita ese tiempo para generar valor en las compañías? ¿O cómo generan valor en las compañías en las que invierten los fondos de capital privado? Se necesita tiempo porque al final nuestro rol en la economía es intentar transformar compañías. Típicamente lo que hacemos en el capital privado es invertir en compañías de carácter muchas veces familiar, donde hay una historia de o bien de sucesión familiar, que se quiere jubilar el fundador o la fundadora y que busca básicamente su legado, que es esa compañía, pues pasar el testigo. Invertir en esa compañía con la visión de transformarla y hacerla más grande, más rentable, más internacional. Porque identificáis que hay palancas ahí de las que puedes tirar, ¿no? Exactamente, es decir, vemos palancas de creación de valor. Entonces, para hacer eso se necesita tiempo. Entonces, ¿en qué nos enfocamos? Pues típicamente los fondos nos enfocamos en mejorar sistemas, procesos y personas. Vale. Al final, las personas son el elemento clave. Es decir, nos queremos asegurar de que tengamos el equipo adecuado para luego que la compañía vaya montando los sistemas y los procesos que les va a permitir crecer más rápido. Ese crecimiento más rápido se puede hacer de dos formas distintas. Si tienes muy buen producto, muy buen servicio, pues tendrás un crecimiento típicamente orgánico. Orgánico quiere decir pues, que tú vas creciendo al de forma natural, con los recursos que ya tienes, con la gente que ya tienes, vas contratando más gente y vas creciendo, ¿no? Esta es una manera. La otra manera, que los fondos lo hacemos muchísimo, que es parte de nuestro savoir-faire, es a través de adquisiciones de otras compañías. O sea, comprar otras compañías similares que te complementen, te pueden complementar geográficamente, porque a lo mejor tú estás en el mercado español y quieres entrar en Francia, en Portugal o en Estados Unidos, pues te compras una compañía que haga cosas muy parecidas en esos otros mercados y sería pues un crecimiento de expansión geográfica, pero también puedes hacer un crecimiento de integración vertical. Si a lo mejor tú eres un distribuidor de un producto y quieres comprar un fabricante porque ves que puede haber sinergias. Y ocupas toda la cadena de valor. Toda la cadena de valor. O bien quieres comprar un producto adyacente que es complementario y con el famoso ya que estás, te vendo esto, pues te vendré lo otro, ¿no? Y te amplías un poco transversalmente. Es decir que
parte de nuestro rol es pensar con cierta capacidad de abstracción, de ver muchísimos negocios, pero nosotros invertimos en un montón de negocios distintos y decir, esta compañía hacia dónde tiene que ir. O sea, eso me hace pensar que el rol del gestor siempre es importante, pero en las inversiones de capital privado muchísimo más, porque no solo a la hora de identificar que una compañía tenga potencial para seguir creciendo, sino para elegir la estrategia con la que vas a generar ese valor, ¿no? Vale. Nuestro rol consiste, habiendo aprendido de otros negocios, viendo patrones de qué va bien, qué no va bien, preguntarle al equipo gestor que está ahí en el terreno, hacer las preguntas adecuadas para que ellos se inspiren y a partir de ahí den con la respuesta correcta. Y les ayudamos en ese proceso de ir desarrollando la compañía. Me estás hablando de métricas, del fondo, de la compañía invertida, pero me voy a poner un poco egoísta, voy a pensar en mí y yo como inversora, ¿qué métricas me da un fondo de inversión para entender cómo va mi inversión? ¿Cómo se comunica conmigo? ¿Con qué frecuencia? ¿Cómo puedo saber un poco el estado? Porque yo he hecho un compromiso a 10 años, pero supongo que mientras nos vamos hablando. Obviamente. Yo te diría que ahí hay dos cosas. Las métricas y luego hay la parte del relato. Las métricas, pues obviamente nosotros recopilamos un montón de información de cada participada. Entonces lo que hacemos es recogemos esa información de la participada, la consolidamos. Trimestralmente tenemos unos comités de evaluación de cada participada donde decimos qué va bien, qué no va bien y cuánto nos pagarían por esta compañía si la tuviéramos que vender ahora, a cierre de este trimestre. Si tú tienes 20 participaciones, pues te digo, oye, cada participación que tienes, si valía €1, ahora vale 1,4, 1,3, 2,1, lo que sea. Vale. Y tú dices, pues tengo tantas participaciones, el valor total de mi inversión vale tanto. A la vez, también te voy a reportar la TIR. Vale. Y la TIR dice, oye, pues tú has ido metiendo estos flujos de dinero a lo largo de los últimos 3 o 4 años, ha recibido ya ciertas distribuciones, las que sea, y además hay un valor terminal que es en cuánto estoy valorando a la fecha que estamos hablando la cartera. Vale. Con todo eso calculo la TIR, esto en el Excel te lo hace fácil, ¿no? Y llegas a una conclusión y dices, oye, pues mira, parece que el fondo ahora mismo valdría, si se liquidara todo y esas valoraciones, te daría una TIR del 24%. Y te da un poco de pistas de la marcha del fondo. De cómo está yendo el fondo. ¿Vale? Esto me lleva a preguntar que cuando me dais, por ejemplo, el reporte este trimestral, pero yo acabo de hacer mi primera llamada de capital y no se ha producido ninguna desinversión o ni siquiera se ha producido ninguna inversión, aquí me gustaría tocar el concepto de la curva J, si nos lo puedes explicar un poco. Vale, el concepto de la curva J, muy famoso, es que al principio del fondo puede pasar que constituimos el fondo hoy y por los estatutos del fondo lo que dice es que yo te voy a cobrar una serie de comisiones trimestralmente. Imagínate que yo te cobro pues el 0,5% de tu compromiso, imagínate que tú comprometes pues 100.000 euros. Vale. Entonces el 0,5% serían 500 euros. ¿Vale? Entonces yo empieza el fondo y te cobro 500 euros. Entonces ese primer día, y sería muy raro que yo ya hubiera hecho una inversión, porque tú me acabas de decir que inviertes en el fondo, tú y unos cuantos más, y a partir de ese momento yo me pongo a trabajar para buscar e identificar buenas oportunidades. ¿no? Pero en ese momento yo ya te pido la comisión para poder pagar mis oficinas, los sueldos de la gente, los viajes para buscar oportunidades. Y entonces cuando si justo toca que hay que hacer el reporting de ese trimestre, pues tú realmente me has mandado 500 euros, pero no he recibido nada, ni hay valor de activos porque no hemos comprado nada. Entonces que realmente lo podías ver y decir, bueno, solo he pagado comisiones, pero eso es algo que pasa en un momento muy puntual al principio. Luego, a la que hago ya la primera inversión, y de esos, imagínate, 100.000 he invertido 10.000, ya esos 500 se comparan contra el 10.000. Y dices, bueno, has invertido 10.000, que la compañía vale 10.000, pero hay 500 de comisión, serán 9.500. Todavía te saldrá que pierdes un poquito. Y eso es porque acabo de entrar en la compañía. Y esto, para hacernos la imagen mental, hablábamos de curva J, sería este valle de la J, ¿no? Exactamente, es el valle, pero luego es cuando nuestro equipo de mejoras operativas se pone a trabajar para que las compañías vayan mejorando. Todas las palancas que hemos comentado antes. Generen más EBITDA, que vayan comprando otras compañías. Entonces eso hace que la participación que tú tienes poco a poco empiece a subir y a partir de ese momento ya se diluyen esas comisiones y a las notas, porque lo bueno del modelo del capital privado, a diferencia de cuando inviertes en un fondo de inversión de cotizadas, tradicional, que nosotros hacemos una gestión activa.
Y aquí nos remangamos y nos metemos en la compañía. Como podéis ver, yo voy arremangado. Mi uniforme es ir arremangado. ¿Por qué? Porque nosotros al día siguiente de comprar la compañía empieza nuestro trabajo de verdad. Esto enlaza súper bien con lo que hemos comentado antes de la importancia del gestor. Y ahora voy a apalancarme en esta experiencia que tienes y me gustaría que me contases algún ejemplo representativo de alguna empresa en la que hayáis invertido y ya hayáis vendido, cómo lo habéis hecho, qué cambios habéis hecho, por qué entrasteis en ella, qué rentabilidad le disteis a los inversores. Mira, te voy a comentar dos operaciones. Una operación... Me llevo una de regalo. Sí, te das una de regalo. Mira, una es una operación de venture y la otra es de buyouts. La de venture es una operación que... De venture capital, que hemos dicho que era invertir en compañías en fases más iniciales, en startups. Entonces, en startups, pues hace 20 años me vino un señor con un plan de negocio que quería montar una aerolínea basada en Barcelona. Entonces, ese señor, que le conocía, tenía buenas referencias y era un mega crack como gestor, pues vino a la oficina y después de mucho discutir, de hacer mucha due diligence, de buscar socios, complementar el equipo, etc., decidimos fundar Vueling. Y ahí se creó la compañía. Me había dado pistas lo de basado en Barcelona. Sí, hombre, tampoco hay tantas, ¿no? Entonces ahí se fundó Vueling conjuntamente con otros socios y el proyecto pues pasó de un plan de negocio con un empresario espectacular. Papel y un margen de... Un papel y un lápiz. Le pusimos a la compañía en 2 rondas distintas 50 millones de euros para que despegara, nunca mejor dicho. Al cabo de menos de 3 años cotizábamos en bolsa y luego hoy Vueling, como sabéis, es la aerolínea con más pasajeros en España. Y la verdad es que fue una operación muy rentable desde un punto de vista económico para nosotros. Multiplicamos la inversión por más de 6. Por más de 6. Un MOIC, como os comentaba antes, de 6 veces, de 6, ¿no? Pero es que además fue, para mí es una satisfacción espectacular cada vez que voy a Barajas o voy a El Prat y veo... Es que eso es algo que tiene el capital privado, que es una inversión muy tangible y que tú, pues lo que te pasa a ti, que invertiste en esa compañía, vas a El Prat y dices, jolín, yo soy responsable de que ese vuelo, de que ese avión esté despegando ahora. Corresponsable diría, no es verdad, pero corresponsable. Sí. Esta una, ¿no? De hace unos cuantos años. Y otra más reciente, en el fondo en el que estoy ahora, se llama ABAC. Invertimos justo con la pandemia, invertimos en 4 empresas muy pequeñitas de distribución de producto veterinario. Cada una tenía por sí sola 1 millón de EBITDA y unos 10-15 millones de facturación cada uno. Firmamos las 4 operaciones el mismo día en el notario, la operación que hizo mi socio Fede Conchillo. Entonces firmamos esas 4 operaciones, pusimos a un nuevo equipo gestor de una persona con muchísima experiencia en el sector y a partir de ahí dijimos vamos a consolidar este sector y vamos a profesionalizarlo, porque hasta ese momento era un sector donde con la excepción de una multinacional el resto del sector eran empresas pequeñitas, muy regionales, muy familiares y todas coincidían que tenían un genio y figura al frente en edad cercana a la jubilación que ya quería pasar el testigo a alguien. Entonces aprovechamos esa oportunidad para en 4 años comprar 14 compañías y crear el líder nacional. Y crear un gigante. Sí, un gigante. ¿Cómo se llama esa estrategia de crecimiento? Es un build-up. Un build-up. Vale. O buy and build, depende de cómo lo quieras llamar, ¿no? Entonces, ahora han pasado 4 años, la compañía factura ya más de 250 millones de euros, presente en España y Portugal y recientemente pues las hemos invertido y de nuevo hemos hecho un retorno espectacular. De que la verdad es que pues muy contentos no solo por la rentabilidad que hemos conseguido, sino el cómo la hemos conseguido, porque al final es lo que miras un sector, como antes decías, y muy satisfechos de que hemos ayudado a transformar un sector, a hacerlo más profesional, a la vez que nos hemos esforzado en que no solo hemos ganado dinero, sino que hemos hecho de forma muy sostenible, que es otro elemento también que el capital privado le ponemos mucho foco a hacer las cosas con sostenibilidad. Vaya 2 súper ejemplos de creación de valor dentro del mundo del private equity. En concreto me quedo con el de Vueling porque me ha impresionado mucho cómo gracias a los fondos de private equity un inversor como yo puede participar en el crecimiento de una compañía así. Y para acabar de cerrar esta masterclass me quedaría muy contenta si me puedes dar un último consejo. Bueno, primero daros las gracias por invitarme a participar en vuestras charlas. Un último pensamiento, pues mira, te diría que cuando inviertas en una gestora, y también vale para cuando inviertes en una compañía, invierta en gente que sepa hacerse el café. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que al final detrás de los números hay personas y en el mundo del capital privado es fácil alejarse de la realidad y es importante, creo, en mi experiencia, invertir en gente que esté en el terreno, que esté encima de las operaciones y que no se olvide que detrás de los números hay personas que hacen que los proyectos sean posibles. Pues muchísimas gracias, Uriol. Gracias a vosotros.
Si tuviéramos que resumirlo en 3 ideas, serían estas. El universo del capital privado es inmenso, tiene más de 50 años de historia, pero el acceso para el inversor minorista ha sido posible gracias a la ley Crea y Crece. El capital privado tiene un carácter a largo plazo e ilíquido para que se pueda generar valor y rentabilidad. Y por último, estos fondos funcionan a través de llamadas de capital y distribuciones para alinear los intereses entre manager, inversor y maximizar la rentabilidad. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente masterclass de Aprende y Crece.